Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? No viene a vigilar, ¿eh? No. No, viene porque lo invitamos de acuerdo a una charla que tuvimos con el Julio. Lo invitamos para quedar bien con él, porque es el jefe. Bueno, que se llama una nota que él escribió y que apareció en varios sitios, que se llama Cultura Popular y Kirchnerismo. Y me interesó, Ernesto, un concepto que tiene que ver que para que haya cultura popular tiene que haber una cultura de la dominación. Sí, en realidad la idea era un poco reconocer la necesidad de pensar esto que viene sucediendo en la Argentina, así como la derecha, los sectores conservadores o más reaccionarios y gorilas de la Argentina. No hace mucho se dieron cuenta de la imperiosa necesidad, casi a los golpes, ¿no? Casi a los tumbos, se dieron cuenta de que había que pensar esto que venía sucediendo y que efectivamente merecía poner todos los tanques de pensamiento que le son propios y funcionales a esas estructuras de la derecha, para entender lo que venía sucediendo. Bueno, sobre todo cuando ganó la presidenta Cristina Fernández la última elección como la ganó, cuando ganó la primera vez, había que pensar qué estaba pasando, porque había algo más que, digamos, un voto cautivo a una estructura política, había algo más que clientelismo, como lo denunciaron en un primer momento, o había algo más que un mero consentimiento endeble, producto de la salida de la crisis de representación del año 2001. Había que pensar qué estaba pasando en Argentina y se pusieron a reflexionar. Por supuesto, quienes estamos de este lado también estamos en la necesidad de entender por dónde vamos, más allá de manifestar, como lo hemos hecho en varias oportunidades, nuestro apoyo al proceso iniciado en 2003 y acompañarlo y esperando siempre más de este proceso que se inauguró con Néstor Kirchner. También estamos un poco en la necesidad de pensarlo, de reflexionar, de ponerle nombre a lo que viene sucediendo. Un poco lo dijo la presidenta en la reunión con los rectores de las universidades hace un tiempo. Digamos, hay que darle teoría a este proceso histórico que vive América Latina. Claro, primero se elabora el proceso, se vive, se va generando y después se pone, digamos, por escrito, porque en realidad creo que es antes. No hay una fórmula, en realidad se van dando de manera simultánea. Hubo momentos de la historia en donde a la vanguardia de las transformaciones estuvieron primero las reflexiones teóricas, y luego las prácticas concretas de las grandes mayorías se hicieron cargo. Claro, porque yo me refiero al peronismo, por ejemplo, antes de que fuera peronismo. Claro. Que no sé por qué, digamos, toda esa cultura popular, porque cultura no es instrucción, no eran personas instruidas las que iban a la Plaza de Mayo precisamente, la mayoría eran sin instrucción y fueron y pidieron por Perón, tal vez no, obviamente que no por una cuestión intelectual, lo hicieron por una cuestión visceral. Claro, en realidad ahí hay una de las hipótesis de la nota, que por supuesto no es una nota académica, no es una nota más bien de corte periodístico, que no pretende discutir el concepto de cultura popular, que es un concepto muy discutido, muy discutible además, ¿no? Pero nosotros partimos sí de un reconocimiento previo de que existe una cultura popular que preexiste al peronismo y que tiene que ver con la idea de que hay una cultura de la dominación, una cultura dominante, y hay una cultura popular que se relacionan, intervienen mutuamente uno en la otra. Digamos, no hay rasgos digamos, siempre hay rasgos de la cultura dominante en la cultura popular, y siempre la cultura popular interviene en los mecanismos de configuración de la cultura dominante. Claro. Esto es, si querés, un razonamiento realista, digamos. No hay una relación necesariamente de oposición entre... En realidad es oposición, pero no es autonomía, digamos. La cultura popular no es autónoma de una cultura dominante, ¿no? Está configurada desde los márgenes de una cultura dominante. Y de alguna forma, previo al peronismo, y uno un poco también hace la historia desde la resistencia y de la conquista en adelante en los pueblos de América Latina, o lo que es el pensamiento popular latinoamericano, viene existiendo desde muchos años.
si querés arrancamos desde la conquista en adelante, pero hay siempre expresiones de lo popular que han manifestado resistencia respecto de aquellos valores, aquellas matrices dominantes, de las élites dominantes que han intentado establecerse como valores universales o como valores de toda la ciudadanía, de toda la población. Claro, perdóname, sí. Los pueblos originarios no tenían esa concepción de popular, porque popular viene de pueblo, eran sí. Organizaciones. Sí, pero lo popular... ¿Cómo me lo explicás? En realidad, más allá de la idea de lo popular, digamos, que se aparece o no como concepto, efectivamente hay una cultura popular que allí se expresaba. ¿Por qué popular? Porque había una cultura de la dominación que intentaba imponerse. Y si hay una cultura de la dominación, necesariamente hay resistencia. Esto lo planteó Foucault hace mucho tiempo, digamos, pero no solo Foucault. Mucha gente lo pensó, digamos, ¿sí? Donde hay dominación y resistencia, y donde hay resistencia y cultura popular. Ahora, las modalidades de resistencia no siempre son las mismas, no siempre es igualmente permeable una cultura dominante en los valores que guían a las grandes mayorías. Yo en la nota por ahí hago la comparación con el menemismo, ¿sí? Hay grandes mayorías apoyando un proyecto que es antagónico a los intereses de las mayorías populares, si querés, y eso no significa que el menemismo haya sido una cultura popular, sino que en definitiva a la salida de la dictadura había quedado un poco limitada la capacidad de las grandes mayorías de poder resistir y poder decodificar aquellos elementos que necesariamente van a penetrar la cultura popular y que vienen de la cultura dominante. Generalmente son resignificados estos elementos, son repensados, no es que no penetren, digamos, la cultura dominante siempre penetra de alguna forma. Ahora, el tema es cómo las grandes mayorías, cómo el pueblo se hace cargo de eso y lo reconvierte de alguna manera, lo transforma. En el caso del kirchnerismo es muy claro, digamos, había una crisis de representación política, unas tesis que sostenían que la salida es antipolítica en aquel momento, que la salida no tenía que ver con lo político, porque lo político había sido más bien imaginado como lo sucio, como lo contaminado, y eso fue desde las culturas populares de alguna forma resignificado, fue repensado, fue reabsorbido, no de manera lineal, digamos. Aquí me parece que el kirchnerismo, y vamos al grano, el kirchnerismo expresa a una larga tradición de resistencia en la Argentina que arranca con la conquista, pero que también vamos a las luchas de la independencia, digamos, y las vanguardias más libertarias del proceso independentista en la Argentina, no las más reaccionarias que fueron frenando de alguna manera las reivindicaciones más radicales. Tiene que ver también con algunos aspectos de resistencia frente a la dominación del puerto, mediados del siglo XIX, que se expresó en algunos caudillos federales, que se expresó en algunas miradas de lo federal respecto de del predominio del puerto sobre el resto de la configuración de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hasta Sarmiento lo decía. Hasta Sarmiento, por supuesto. Y decimos hasta porque también participó de una reacción o de la cultura dominante. Claro, bueno, Sarmiento es un exponente maravilloso de la cultura dominante que tuvo una incidencia feroz en la cultura nacional, sin duda, ¿no? Pero se daba cuenta de que la oligarquía del puerto era fatal para lo que él se planteaba. Sin dudas, y ahí hay contradicciones al interior de aquella fracción vencedora, digamos, de caseros, ¿no? Claro. Después tenés las primeras corrientes migratorias y las resistencias a los modos a partir de los cuales se configuraba la idea de nación, digamos, de constitución del Estado Nacional y el lugar que iban a ocupar las grandes mayorías en ese Estado que se estaba configurando y que venían haciendo. Las primeras demandas que tienen que ver con los derechos civiles y democráticos, con el voto universal, con los primeros logros que efectivamente se empiezan a materializar en materia de república y de democracia, digamos. Aquí hay que hablar del socialismo, del radicalismo en su sector, del anarquismo y del radicalismo en
en su faceta más más radical, más provocadora Claro. del Más de plan de la aliento. oligarquía, ¿no? más provocativa en algún Sí. sentido, que intentó de alguna manera la oligarquía contener, y no pudo contener del todo, ¿no? Y ahí ya el país era otro, y ahí el país de la década del 20 y del 30 era el país que no imaginó la oligarquía argentina de la década del 80, digamos, del siglo XIX. Ujú. Bueno, el peronismo con las transformaciones sociales expresa también mucho de esta cultura popular, digamos que va emergiendo y reemergiendo permanentemente, y va reapareciendo permanentemente. Reaparece con las resistencias durante la proscripción del peronismo, pero con también la emergencia de sujetos de la política que van a generar en los 60 y en los 70 opciones revolucionarias, de muy claro objetivo de transformación social. Se expresa en la resistencia a la dictadura con el movimiento de derechos humanos particularmente, un poco el sector que sí estuvo a la vanguardia de la resistencia a la dictadura, y por no decir en un momento el único, al que luego se le fueron sumando otros sectores, pero la cultura popular en esos años reaparecía en el movimiento de derechos humanos con todas las contradicciones. La cultura popular es contradictoria, ¿no? Es muy contradictoria, pero también es creativa, pero también es transformadora, pero también es dinámica, y permite cosas impresionantes. Y fue la misma cultura popular la que resistió al neoliberalismo de los 90, que inventó y reinventó sujetos nuevos a partir de nuevos modos de opresión, digamos, los movimientos de reivindicación de las minorías, el trueque, los piqueteros, las asambleas, las distintas formas de organización que fueron resultado de distintos modos de opresión que demandaban otros modos de organización, y ya no alcanzaba con lo sindical, digamos, ¿no? Claro. Con la organización sindical clásica, y que había que expresar resistencias desde otros lugares y desde otros sujetos, ¿no? Ahí también reemerge, reaparece y renace la cultura popular, y en cada momento lo hace de manera distinta, y lo hace con distinta capacidad o distintas intensidades a la hora de poder recibir, porque siempre está, y por eso hay una cultura dominante y por eso hay una cultura popular, siempre está de alguna manera sujeta al avance de los valores que son centrales a la cultura dominante, y siempre debe dar cuenta de ellos de una manera creativa, si es que de alguna forma esa cultura popular se erige a sí misma como transformadora, ¿no? Hay en el kirchnerismo un componente que es obviamente innegable, que es el de la doctrina o el pensamiento o la ideología, como se quiera llamar, del peronismo, es decir, de cierto sector del peronismo, que sabemos que es una palabra que incluye muchas cosas. Pero además hay otro componente, y hace mucho que yo no escucho esta palabra desde el kirchnerismo, que es en un momento lo que aglutinaba toda esta cultura popular, estos distintos sectores que vos estás mencionando, que es la palabra transversalidad, que fue un componente del que se habló mucho en los inicios, y que es verdaderamente también junto con el peronismo, es decir, así como me parece a mí que no se puede negar el componente peronista del kirchnerismo, tampoco se puede negar el componente transversal del kirchnerismo. ¿Y qué pasó después de la 125 con el voto no positivo, con esa transversalidad? Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido con ese componente que hacía que el kirchnerismo fuera más que peronismo, que fuera más que un partido determinado? Bueno, el kirchnerismo es más que peronismo, esto está claro, por lo menos desde la posición que yo tomo en la nota, lo defino como una cultura popular, digamos, o como el retorno de la cultura popular, o como el resurgir de la cultura popular. Por eso digo, el kirchnerismo se hace cargo de las mejores tradiciones de la cultura popular argentina y latinoamericana, digamos, representa mucho más al pensamiento popular latinoamericano en toda su historia, digamos, que tiene un conjunto muy heterogéneo de vertientes, que al propio peronismo, que también lo contiene, digamos. El kirchnerismo contiene al peronismo, lo contiene pero lo excede.
Y esto no es nuevo, no lo estoy diciendo como una novedad, digamos. No, claro. Estoy tratando de pensarlo, estoy tratando de pensar qué es lo que hace que lo exceda, qué hace que lo trascienda. Bueno, el menemismo excedió al peronismo también, solo que lo excedió interpelando otros valores. Ahí tenías a la UCD como aliada directa, un partido de derecha, aliado directo del partido de gobierno, digamos, ¿no? El peronismo tiene esto, el peronismo siempre excede al partido y tiene la capacidad de interpelar a un universo mucho más ancho, ¿no? El problema está en cuál es ese universo y cuáles son los sujetos que se sienten interpelados. Y claramente el kirchnerismo es más que, digamos, doctrina peronista, aunque lo es, digamos, es mucho más que eso, es cultura popular y es, digamos, la expresión siglo XXI, si querés, de toda esa tradición y la suma de esas tradiciones que a lo largo de nuestra historia se han ido visibilizando en distintos momentos de la resistencia de nuestros pueblos o de las grandes mayorías populares, digamos. Para configurar lo que sería un pensamiento popular y nacional, hace falta más que peronismo, hace falta digamos, distintos componentes, pero básicamente hay tres elementos centrales, digamos, que configuran un pensamiento nacional, popular y latinoamericano, más allá de si esto se da en Argentina, en Ecuador o en cualquier otro país de nuestro continente, de nuestra patria grande. Uno tiene que ver con, obviamente, una cuestión de clase, tiene que ver con una cuestión de clase necesariamente, desde el punto de vista en nuestro caso, de los trabajadores, de los trabajadores resistiendo a las clases dominantes o resistiendo los embates de la clase dominante. Hay una cuestión cultural, étnica, manifiesta también, que en América Latina es siempre un componente a considerar, digamos, no es únicamente una cuestión de clase, es una cuestión étnica también, y es una cuestión nacional también, digo, nacional en términos del lugar que ocupa en el tablero geopolítico, digamos, el proyecto popular en cierne, digamos, ¿no? ¿Cuál es el lugar que se autoasigna en el tablero? Y claramente las definiciones en materia de integración latinoamericana que ha tomado este gobierno, claramente sus políticas de ampliación de derechos han tenido que ver con esta mirada de lo étnico, cultural y el respeto por las minorías. Digamos, hay un componente que atraviesa eso y claramente tiene una cuestión de clase, digamos, no casualmente las clases dominantes, los sectores económicos, el poder fáctico en Argentina resiste a este gobierno con muchísima fuerza, con muchísima furia, con la furia que solo la derecha económica puede manifestar en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces es eso, digamos, son los tres componentes juntos que en determinado momento de la historia se van digamos, mezclando y van generando procesos distintos, procesos nuevos, novedosos, digamos. En algún momento el alfonsinismo lo fue en su primera etapa, digamos. Lo había sido durante los años 70, todo ese movimiento que se generó, digamos, de lucha y de resistencia, desde un centro de estudiantes hasta un militante de una organización política, ¿no? Bueno, en realidad pensar esto es pensarlo desde la historia, pensarlo desde la complejidad que implica trascender los márgenes de un partido que efectivamente está contenido y que es, digamos, componente esencial de este proceso, pero que lo desborda, absolutamente lo desborda. Y eso que lo desborda es lo que incomoda en todo caso y es lo que le quita el sueño a quienes hoy intentan desde la otra vereda terminar con este proceso o abortar con este proceso, digamos. Y la pregunta que se están haciendo la están resolviendo de manera torpe, considerando que esto es una tiranía, que es un autoritarismo, que es un modelo populista en el peor de los sentidos, digamos. Lo están haciendo de manera torpe, poco lúcida, y por eso tienen los resultados que tienen, digamos. No logran entender, digamos, de qué manera esto se viene consolidando. Y la verdad que para mí la respuesta, que no está en la nota, por supuesto, pero me parece que hay que andar por ahí, es en un modo de cultura, es una nueva modalidad de cultura popular que se ha expresado en la Argentina y que ha generado esto.
esto que trasciende a los propios dirigentes también, ¿no? Sí, se llama Ernesto Espeche, por más que sea el director de la radio, tiene que cumplir con los horarios. Sí, claro, tengo que cumplir con la tanda y las noticias. Bien, es autor de este artículo Cultura Popular y Kirchnerismo, que así, con ese nombre, usted la puede googlear. Perdón Sí, por el... Hay que decir que esto fue publicado por la Agencia Periodística de América del Sur, que es una agencia de noticias, Sí, claro, que conformamos cátedras de comunicación y periodismo de la Universidad de La Plata, APAS, de Lomas de Zamora, de Cuyo y de La Plata, como decía, y cuya dirección es www.prensamercosur.com.ar. Más allá de que ha salido, veo... Sí, lo toman otros también. Otros medios otros también. sitios. Muy bien, muchas gracias Ernesto por haberte acercado, la verdad que va para...